Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestras clases de discipulado y hoy seguimos estudiando, como siempre, el libro de Santiago, Fe en Acción. Bueno, como ustedes pueden ver, el pastor Emilio no estará con nosotros en esta oportunidad. El pastor Emilio se encuentra en una reunión muy importante dentro de las instalaciones de la iglesia. Pronto él estará con nosotros interactuando en el chat. Tú puedes escribir, hacer algún comentario y si tú que nos estás viendo puedes compartir esta transmisión para que también otra persona pueda ser beneficiada de lo que hoy vamos a hablar en estas clases de discipulado de los miércoles, de las clases de Santiago. Y bueno, hoy tengo el privilegio de estar con un buen compañero, con un buen amigo, con Francisco Torres. Francisco, bienvenido. Déjenme presentarlo. Francisco ya tiene varios años aquí en nuestra iglesia. Actualmente él está trabajando en el Ministerio de Vida Matrimonial con su esposa y también forma parte del Ministerio de Comunicadores de Victory Vida. Francisco, bienvenido. Gracias, Roberto. También es un honor muy alto para mí poder estar acá compartiendo con otros los temas y todas estas cosas que Dios nos ha permitido a nosotros conocer. Y bueno, también es un honor para mí estar aquí contigo, Roberto. Gracias, Francisco. Claro que sí. El miércoles pasado tuvimos una oportunidad muy especial donde tuvimos
un culto de alabanza donde pudimos glorificar a Dios y ahora continuamos nuestras clases. Hoy nos encontramos en la lección número 12 del libro de Santiago y el tema a desarrollar en esta oportunidad es dejando de jugar a ser Dios. Bueno, así que vamos a hacer una oración para empezar. Francisco, si puedes orar, por favor. Sí. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en este momento porque nos permites compartir con otros las enseñanzas que tú nos has dado a nosotros. Más que hablar, queremos escucharnos nosotros mismos y que esta enseñanza podamos cristalizarla para la gloria de tu nombre en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que dirijas esto y que seas tú quien te lleve toda la gloria y nosotros los beneficios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, el tema para hoy es dejando de jugar a ser Dios. ¿Por qué dejando de jugar a ser Dios? Porque es dejando de jugar a ser Dios cuando juzgamos. El versículo a compartir en esta oportunidad es Santiago 4, 11 y 12. Solo son 2 versos y a continuación dice la palabra de Dios lo siguiente. Hermanos, no hablen mal unos a otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. No hay más que un solo legislador y un solo juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Wow, un versículo muy retador, muy fuerte. Y cada vez que yo juzgo, cada vez que alguien está juzgando o cada vez que juzgamos, realmente nosotros estamos jugando a ser Dios. Realmente Santiago nos está hablando que solo hay un juez, que solo hay un legislador y ese es Jesús, el Espíritu Santo de Dios. No podemos tomar nosotros una posición que no nos corresponde. Y hoy quiero que veamos, vamos a tocar 3 puntos muy importantes y el primer de los puntos es ¿por qué nos gusta juzgar a los demás? Jugamos a ser Dios cuando juzgamos a otras personas. Francisco, ¿por qué crees tú que por qué nos gusta juzgar tanto a los demás? Bueno, antes de contestarte, Roberto, me gustaría compartir 3 puntos que considero muy importantes. El primero es que estamos aquí para aprender y para crecer juntos. Más allá de querer hacer señalamientos a otras personas, le hemos pedido a Dios en oración que nosotros mismos podamos escuchar nuestras palabras para meditar en ellas y para que el Espíritu Santo pueda cristalizarla en cada una de nuestras vidas. Lo segundo es que quiero recordarles el texto lema de toda esta clase que se encuentra en Santiago capítulo 1 verso 22 que dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla a la práctica. Y lo tercero es una nota introductoria a modo de cultura general cristiana, y es que Martín Lutero, que fue uno de los padres reformadores, él consideró la epístola de Santiago en menos, incluso llegó a llamarla la epístola de paja, porque él decía que esta era una carta que tenía poco argumento y tenía mucho volumen, pero 500 y tantos años después de la Reforma, yo leo una y otra vez esta clase, este libro para preparar la clase y después incluso de haber escuchado a cada uno de los comunicadores las excelentes exposiciones que ellos han hecho, me doy cuenta que esta es la carta que más me ha desafiado del Nuevo Testamento, porque después que uno lee, después de los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis, Santiago es la carta que todo cristiano debe considerar muy seriamente, porque a pesar de que en ella no se habla a grosso modo acerca de la gracia, a menos de una manera explícita, sin embargo, sí se hace de una manera
implícita, porque cuando Santiago define un discípulo de Cristo con unos estándares tan altos, incluso casi inalcanzables, lo que nos quiere decir es que para alcanzar estos estándares solamente lo podemos hacer a través de la gracia de Cristo, de la cual Pablo habla en cada una de sus cartas y que fue incluso la plataforma sobre la que se comenzó la reforma en la que Martín Lutero formó parte. ¿Por qué te digo esto? Porque gracia es una palabra que nosotros debemos considerar muy seriamente al momento no solo de leer esta lección, sino todo el libro de Santiago, porque cuando uno comienza a leer en el mismo capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago nos descalifica. Él comienza diciendo, Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. Ya eso nos choca, porque nosotros entendemos que Cristo es nuestro Salvador, pero muchos no entendemos que también es nuestro Señor, que nosotros le pertenecemos y vamos a hacer y a decir lo que Él quiere que nosotros hagamos y lo que Él quiere que nosotros digamos. Así que en el mismo capítulo 1, Santiago nos descalifica. Después viene y dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y resulta que la mayoría de nosotros nos gusta es decir primero. Y en mi país había un refrán que decía, primero dispara y después pregunta. Y muchos de nosotros estamos así que Santiago nos descalifica. Nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque va a recibir la corona de vida. Entonces, todos nosotros hemos sido tentados. Y todos nosotros en algún punto hemos sucumbido ante una tentación específica. Así que Santiago nos descalifica. De no ser por la gracia de Cristo, nosotros no pudiéramos reunir esos estándares. Ahora te contesto la pregunta, que antes que la gente se olvide voy a repetirla. ¿Por qué nos gusta juzgar a los demás? Porque esto disculpa o disfraza nuestros pecados o nuestros errores. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia muy inclinada a juzgar a los demás. Pablo dice a los romanos, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otro y sin embargo haces lo mismo que ellos? De hecho, el libro de Romanos en el capítulo 14, que es un capítulo que resume todo esto que nosotros vamos a estar hablando aquí. Así que si usted quiere tener una idea más profunda de lo que nosotros estamos hablando, yo te recomiendo que leas en la noche antes de dormirte el capítulo 14 del libro de Romanos. Y allí Pablo toca un asunto que se estaba dando entre los judíos cristianos y los gentiles. Por una parte, los judíos querían continuar celebrando las fiestas y querían continuar cumpliendo los requisitos alimenticios. Por otra parte, los gentiles, ellos estaban más apegados a lo que es la libertad. Y en eso estaban diciéndose unos con otros, que ustedes hacen esto, que nosotros hacemos esto. Y Pablo le dice, no, eso no es así. Ustedes no tienen por qué juzgarse unos a otros. Si tú comes, pues para Dios comes carne. Y si no comes carne, para Dios no comes carne. Si tú celebras esos días, para Dios los celebra. Y si no los celebra, para Dios no los celebra. Y Pablo les dice, ustedes señalando los pecados de otros, señalando los errores de otros, ustedes lo que quieren es esconder lo que ustedes están haciendo. Ahora, yo tengo una forma muy particular de disimular mis errores. Por ejemplo, si alguien dijo algo, pues esa persona es un chismoso. Pero si lo dije yo, solamente tenía deseos de liberarme. De desahogarme. Si alguien hizo algo, pues es un pecado mortal. Pero si lo hice yo, bueno, tú sabes, soy humano y como humano fallo. Nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Entonces, nosotros creemos que señalando las faltas que otros hacen, las de nosotros, Dios las va a pasar por alto. Pero no es así.
El segundo punto, Roberto. Así es. El segundo punto que tenemos es apela nuestro orgullo. Es decir, que queremos sentirnos superiores a los demás. Es preferible hablar del problema de otra persona que realmente ver el problema que nosotros tenemos. Déjame preguntarte antes, Francisco, ¿cuál es tu postre favorito? Bueno, en Venezuela lo llamamos el quesillo, pero es flan. Ok. Bueno, para mí es igual el flan, el tres leches. Y quiero leerte, ¿por qué le hago esta pregunta? Quiero leer lo que dice Proverbios 26-22 y dice lo siguiente. Los chismes son como ricos bocados que se deslizan hasta las entrañas. Salomón dice en otra versión que son como bocados suaves. Cuando me imagino que tú pruebas el flan, lo saboreas, la textura y es un sabor delicioso, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, así es. Cuando alguien viene con nosotros haciendo un chisme, criticando, nosotros, o sea, viene en una presentación agradable. Cuando tú agarras el postre que te gusta o cierta comida, viene en una presentación que dices, wow, o sea, qué delicioso. Entonces, nosotros primero lo saboreamos y después somos todos oídos. Entonces, realmente hay una habilidad innata, natural, en el ser humano para chismear. Es parte del pecado, ¿no? de la vida que nosotros tenemos. Pero la Biblia nos dice que tenemos que trabajar en esta área, que realmente no debemos de juzgar, porque cuando tú y yo juzgamos, nos convertimos a querer ser Dios. Y muchas veces, como te decía, es más fácil señalar el error de la otra persona que ver nuestros propios errores. Cuando tú ves a una persona que siempre está juzgando o criticando el mal de otros, déjame decirte que esa es una persona insegura de sí misma. Porque cuando tú tienes la identidad definida en Cristo Jesús, tú no te vas a prestar a juzgar, no te vas a prestar a escuchar un chisme, no te vas a prestar a la crítica. Porque realmente cuando esas personas toman esa posición es porque prefieren ocultar lo que está pasando en ellas y es más fácil señalar la condición de otra persona. Y también aquí nos habla que es el orgullo religioso, el orgullo espiritual. La Biblia lo llama el pecado del fariseísmo, porque realmente cuando nosotros modelamos a Jesús, estamos siendo más humildes, estamos siendo más amorosos, estamos teniendo más misericordia, pero realmente cuando nosotros estamos aplicando el fariseísmo, nos volvemos arrogantes, nos volvemos necios, nos volvemos criticones, y Dios condena el chisme en la Biblia. Déjame decirte un ejemplo. Por ejemplo, a mí me encantó ver a nuestro pastor con sus tenis el domingo. Yo sé que para él es algo a lo mejor a lo que no está acostumbrado, pero realmente a mí me encantó, y a lo mejor alguna persona cuando lo vio aquí arriba ha de haber dicho, ay, esos tenis son del diablo. Déjame decirte que no son del diablo, eran del pastor Emilio, y me encantó verlo porque yo sé que no es su estilo, pero él está aplicando algo. Él está hablando realmente de la serie que estamos compartiendo, y me encanta ver a cada uno de los pastores con los tenis y saliendo de su confort porque ellos están renovando algo. Entonces muchas veces nosotros juzgamos y caemos en ese espíritu religioso, en criticar, en juzgar, pero realmente el único que tiene el derecho de poder criticar y de poder juzgar es el Señor. Proverbios 16:28 dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Un reino dividido, Francisco, realmente no prevalece. Y muchas veces esto pasa en la iglesia, pasa en la familia, pasa hasta en los amigos. Realmente cuando dejamos que el chisme, el juzgar o el criticar entra en nuestras vidas, realmente hay un reino dividido. Yo me he dado cuenta por ahí de pronto en las redes sociales que hay diferentes pastores con diferentes estilos, y muchos de ellos a veces, por decir un ejemplo, predican de la prosperidad. Realmente, si ese no es mi área, realmente mi condición como cristiano sería quedarme callado. O sea, porque no tendría yo que comentar, tendría que hablar,
tendría que decir algo, porque no es mi responsabilidad juzgar, no es mi responsabilidad tomar posición de juez o de legislador. Los mandamientos importantes en la Biblia es amar a Dios, amar al prójimo como a ti mismo. Una pregunta: si amamos a Dios, no podemos sacar a la luz chismes o problemas de otra persona, porque realmente no estamos cumpliendo el mandamiento. ¿Cuáles serían entonces los pasos a seguir si encontramos faltas en una persona? Primero debemos de juzgarnos a nosotros mismos. No podemos ir y señalar, porque con este dedo hay 3 dedos que nos están señalando a nosotros. Primero debemos vernos nuestros errores, nuestros problemas. Segundo, debemos de usar la oración y la palabra de Dios, que realmente es el filtro que purifica nuestras vidas. Y debemos de orar, no juzgar a la persona que se encuentra mal, porque eso es lo que primero hacemos. Realmente debemos orar y pedirle a Dios que ayude a esa persona. La palabra chisme, Francisco, viene de la palabra griega fularos. Así que repita conmigo: fularos. Fularos. Que significa murmurar, parpalotear en contra de alguien. Parpalotear es como una paloma que comienza a estar en su nido. Imagínate, esa paloma comienza a parpalotear y va a un nido y va a otro nido y va sembrando o poniendo a las personas en contra. Y eso es realmente lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros nos prestamos a juzgar, nos prestamos al chisme, es como que si estemos parpaloteando y estemos poniendo un problema por aquí, otro problema por allá, otro problema por allá. Y realmente créeme que el chisme, ustedes saben de dónde viene, es del diablo. Y diabolos significa calumniador, significa chismoso, acusador. O sea que cuando nosotros nos prestamos al juzgar, al chismear, a criticar, realmente le estás quitando el trabajo a Satanás y te estás convirtiendo en su cómplice. Entonces, o sea, aquí el acusador es el diablo. Nosotros no tenemos ni trabajo de ser jueces, ni trabajos de ser acusadores, sino realmente ser cristianos, realmente que tenemos la fe y debemos de modelar a Jesús como tiene que ser. La persona que lleva un chisme de un lado al otro es porque está influenciado por cosas perversas. Los chismosos siempre van a buscar contaminar a otros, y las personas que contaminan a otros por lo general son personas que a lo mejor no son felices, o son personas que realmente tienen envidia o desean ver en una situación no correcta a otra persona. Proverbios 26:20 dice que sin leña se apaga el fuego y sin chisme se acaba el pleito. Así que sencillo: sin leña no hay fuego y sin chisme no hay problema. Así que si hay un chismoso que allí te está comentando algo, déjame decirte que cuando tú decides escuchar la crítica, decides escuchar el chisme, es como que si tú estuvieras aceptando algo robado. Y es como que tú te estás apropiando de eso. Así que bueno, vamos con el punto número 2. ¿Por qué no debemos de juzgar a otros? Bueno, el primer punto a esta respuesta dice que porque no es cristiano, no está dentro de las prácticas del cristianismo. Santiago dice en el capítulo 4, verso 11, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, en este punto yo quiero hacer una confesión. Voy a abrirles mi corazón. Generalmente la Biblia que más uso en este tiempo es la Nueva Traducción Viviente. De vez en cuando uso la Nueva Versión Internacional. Pero voy a aprovechar que el pastor Emilio no está aquí, o por lo menos no lo he visto, para confesar de que amo la Reina Valera. Y este versículo, este punto lo voy a sostener sobre la plataforma de lo que dice la Reina Valera, porque en el versículo 11, la Reina Valera menciona 3 veces la palabra hermano de forma explícita, y una vez en el versículo 12, cuando dice, ustedes quién son para juzgar a su prójimo, de forma implícita lo hace. Ahora, cuando Santiago habla de hermanos, lo que está en su mente es transmitirnos la idea de que somos una familia. Los miembros de la familia
están para ayudarse unos a otros. Tal vez ejerzamos diferentes funciones, pensemos diferente, pero perseguimos un mismo objetivo, buscamos una misma meta. El apóstol Pablo lleva esto a otro nivel, a un nivel más profundo, cuando en el capítulo 12 de Romanos y en el capítulo 12 de Primera de Corintios nos llama que somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo está formado por diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Por ejemplo, si yo comienzo a hacer una silla, Roberto, y mientras estoy clavando sus partes, yo me doy en el dedo gordo de la mano izquierda, este dedo no le va a reclamar a la mano, oye, mira, ten cuidado donde martillas. Y este no le va a decir, pero si tú me estás viendo martillar, ¿por qué no te quitas? No, la mano derecha suelta el martillo, los ojos miran dónde está la herida, el corazón comienza a bombear sangre, el cerebro comienza a enviar mensajes a los órganos que tienen que tomar función para mitigar el dolor. Y así el cuerpo actúa con un solo propósito. Eso era lo que estaba en la mente del apóstol Pablo cuando nos comparaba con un cuerpo. Eso también estaba en la mente de Santiago cuando nos compara con una familia. Los miembros de una familia están para ayudarse unos a otros. Si, por ejemplo, tan sencillo como esto, si mis preferencias incluso políticas hacen que yo aborrezca a mi hermano, entonces eso es una evidencia de que el amor de Dios no está operando en mi vida. Si yo hablo de mí, por ejemplo, yo no puedo decir, oye, yo hablo mal de Roberto y calumnio a Roberto, es que porque lo amo en el amor del Señor, porque tú me vas a decir, oye, Francisco, yo prefiero que tú me odies a que me ames de esa forma, porque quien habla mal de su hermano no es porque lo ama, sino porque lo aborrece. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y nosotros no tenemos que estudiar ni griego, ni hebreo, ni arameo para saber que los homicidas no entran en el reino de los cielos, ni mucho menos pueden formar parte de una comunidad de redimidos por la sangre de Cristo. Como decías tú, la palabra diablos no significa dos bolos, significa calumniador. Y nunca en la vida nosotros estaremos pareciéndonos tanto a Satanás como cuando estamos hablando de nuestro hermano. No tenemos que ser tan religiosos, dirá alguien. Sí, y esa es la razón por la cual Roberto y yo hemos estado orando para poder transmitir de alguna manera este mensaje que es tan duro y tan pesado al corazón de cada uno de ustedes, pero primeramente, como lo dije al principio, de nosotros, porque necesitamos escuchar nuestras propias palabras y dejar que el Espíritu de Dios cristalice esto primero en nuestras vidas. La tercera pregunta, Roberto, el segundo punto de esta Así es, pregunta. el segundo punto es ¿por qué no es amoroso? Y es lo que estabas hablando, Francisco. Si alguien habla mal de su hermano y lo juzga, habla mal de la ley. Eso es Santiago 4:11. Recuérdense, es el primer versículo que acabamos de leer. Como decía Francisco, no podemos juzgar a alguien y al mismo tiempo amarlo. No pueden brotar de una fuente agua dulce y agua amarga. Pero esta es la ley real, que es el primer mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo haces, estás rompiendo la ley, el mandamiento cuando nosotros juzgamos, cuando nosotros criticamos. ¿Por qué se llama la ley real? Bueno, se llama la ley real porque proviene del Creador, quien es el Rey. Se llama ley real porque es la ley suprema. Y esto es lo que el Señor creó. Todas las demás leyes están subordinadas a la ley de Dios. No podemos seguir jugando a juzgar a ser Dios. No es nuestro trabajo, es trabajo del Espíritu Santo. Realmente no debemos de prestarnos al chisme, a la crítica, a la murmuración.
Este es el mandamiento que Santiago ha venido desarrollando durante estos versículos, Francisco, ya que hemos contestado por qué no debemos hacerlo. Esto va, como decía, en contra del carácter de Dios, de la fe, del Evangelio de Jesucristo. Santiago nos dice que si hacemos acepción de personas, también estamos pecando. No puedo ir por la vida diciendo, este sí, este no, este me cae bien. Dice, amarás a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Es el que está cercano a nosotros. Dios nos ha dado la ley y la ley es buena, es santa y es justa. Es llamada la ley de la libertad. ¿Por qué ley de la libertad? Porque produce libertad en nosotros cuando la obedecemos. Tenemos que estar pendientes de nuestro prójimo. Como te decía, los hijos deben de estar pendientes de los padres de los hijos, los esposos de las esposas, los líderes de las personas en la iglesia y viceversa. Este es un trabajo en equipo. Para eso debemos orar unos por los otros, asistirnos en las necesidades. Como tú decías, todos somos el cuerpo y debemos ver qué parte es la que trabajamos, porque al final todos estamos trabajando de la misma manera. Dios nos llama a que busquemos cumplir la ley, y si en verdad tú y yo estamos cumpliendo, no debemos de hacerlo en verdad y no en apariencia. Por eso, si cumplimos nosotros la ley real de amarás a nuestro prójimo, cumplimos la palabra de Dios y vamos a poder amar a cualquier persona sin hacer acepción de personas. Segundo, haremos el bien a los demás. Y tercero, no seremos selectivos en obedecer los mandamientos, porque estaremos cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a nuestro prójimo. El siguiente punto es, punto número 3. Porque no es justificado. Dice Santiago, no hay más que un solo legislador y juez. ¿Quién eres tú para juzgar a tu prójimo? La palabra legislador aparece 6 veces en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento, y las 7 veces se refiere a una función que es exclusiva de Dios. Nosotros no tenemos el derecho ni mucho menos la potestad para juzgar a otras personas. Aunque nosotros seamos imagen y semejanza de Dios, eso no quiere decir, número uno, que seamos Dios, ni tampoco que podamos reaccionar a una acción que algún hermano ha hecho. Incluso tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque los psicólogos dicen que cuando uno reacciona de forma violenta a un pecado específico o alguna acción específica, es porque hay algo mal en uno. Incluso la ley del espejo nos plantea en su forma más básica que los sentimientos negativos que hay en mi corazón hacia otra persona están en mi corazón y no en el corazón de las personas. Nosotros debemos ser sabios de entender que pocas veces en la vida estaremos dando muestra de la pobreza y de la miseria espiritual que hay en nuestra vida, como cuando hablamos mal de un hermano. En las clases de matrimonio, muchas veces le he dicho a los participantes que cuando una persona llega a mí a hablarme mal, cuando un hombre llega a mí a hablarme mal de su esposa, yo lo bloqueo y tiendo a no escucharlo, porque yo digo lo siguiente. Yo digo, si este hombre viene a hablarme mal de su esposa, con quien comparte casa, cama y mesa, es capaz de hablarme de cualquier persona. Y así también sucede en este caso. Si yo hablo mal de un hermano con quien comparto iglesia y tiempo de adoración, con quien comparto el tiempo de oración los lunes y el tiempo de clase los miércoles, con quien comparto incluso cada mes la Santa Cena, si yo hablo mal de un hermano, yo estoy capacitado para hablar mal de cualquier persona. La palabra, como decía Roberto, la palabra diablo es eso, calumniador. Y cuando nosotros calumniamos, pues estamos pocas veces en nuestra vida seremos más igual a Satanás como cuando nos encontramos haciendo su trabajo.
Pero del mismo modo, cuando tú hablas bien, te refieres bien a tu hermano y tienes misericordia de él, pocas veces en la vida te vas a parecer a Cristo como cuando le perdonas, le extiendes gracia y le abrazas con misericordia. Sí, yo creo que sí, que es lo que Santiago nos está hablando en este día, que nos enfoquemos en no juzgar. Y aquí tenemos 7 puntos muy importantes cuando está mal juzgar a los demás. El punto número 1 dice, cuando están practicando el mismo pecado. No sé si alguna vez, por decir, a alguien le ha pasado, pero realmente a veces nosotros venimos y miramos a una persona en la iglesia y de pronto la miramos allá afuera, qué sé yo, haciendo algo indebido, de repente haciendo algo que no está correcto. Nuestra tendencia es, y se dice que es cristiano, y se dice que va a tal iglesia, pero ¿qué tal si nosotros hemos hecho, no en ese mismo tiempo, pero hemos cometido el mismo pecado o a lo mejor estamos cometiendo otro pecado? No somos jueces para juzgar. Y Romanos 2, versículo 1 y versículo 3 dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues el juzgar a otros te condenas a ti mismo. Wow, el juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios está contra los que practican tales cosas y se basa en la verdad. Realmente, o sea, debemos de callarnos y debemos primero ver nuestros propios errores antes de venir y decir algo en contra de esta persona. El punto número 2, Francisco. El punto número 2 nos dice, cuando se vuelven ciegos a sus propios errores. Y el texto que está conectado con esto es Mateo capítulo 7, versos 3 al 5, y es donde Cristo les dice en el Sermón del Monte, les habla a la multitud que le seguía, oigan, ustedes están criticando la ramita que hay en el ojo de aquel, cuando en verdad ustedes tienen un árbol muy grande. Y es una tendencia que tenemos a poder mirar los errores que tienen otras personas y a pasar por alto nuestros errores. Así es, ese es el famoso punto ciego. El famoso punto ciego, sí. Bueno, punto número 3 es cuando sacan conclusiones basados en las apariencias. Y yo creo que eso es muy común. De pronto viene una persona que es seria, es callada, es apartada. Lo primero que uno hace, ¿a qué se dedica o qué estará haciendo? O sea, no podemos sacar conclusiones sin poder tratar a una persona. No juzguen las apariencias, juzguen con justicia. Cuando nosotros realmente nos acercamos a alguien o miramos a una persona, no debemos de juzgar según las apariencias, porque lo que Dios está viendo, Francisco, no son las apariencias, no es nuestra ropa, no es cuánto dinero tenemos, sino lo que Él mira es nuestro corazón. Y punto número 4. Punto número 4 dice, cuando se condena a alguien antes de escuchar los hechos. Está en Juan 7, 5:1, el versículo que lo soporta. Y aquí yo de verdad era un experto, porque yo era de las personas que no esperaba que tú terminaras de decirme la pregunta cuando ya yo te estaba dando la respuesta. ¿Y qué respuesta te voy a dar si yo no he escuchado lo que me has dicho? Y así actuamos, así somos, siempre queriendo condenar cuando no conocemos el fondo, cuando solamente es como la punta del iceberg. Estamos juzgando la punta que sale, pero resulta que detrás de esa persona puede haber tal vez algo que esa persona no quiere tener, algo que esa persona tiene sus propias batallas, algo que está afectando a esa persona y que precisamente está en la iglesia porque está buscando ayuda. Y nosotros, más allá de ofrecerle ayuda, muchas veces hablamos de esa persona juzgándola. Así es. Punto número 5 es cuando se basa a las apariencias externas. Colosenses 2:16 dice, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Muchas veces podemos ver lo externo, pero como volvía en
punto anterior, lo que Dios está viendo es nuestro corazón. Podrás tener muchas cosas extravagantes o podrás tener muchas bendiciones de parte de Dios, pero lo que Dios está enfocando realmente es en nuestra propia vida. Así que punto número 6. El punto número 6 es cuando causa que alguien hable mal de otros cristianos. Él fue lo que Satanás, la serpiente, hizo en el paraíso. Cuando le dijo a Eva, o sea, ella le cambió la forma de preguntársela para confundirla. Y muchas veces, a veces decimos algo para que eso cause que tú puedas hablar de otras personas. No te digo que hables directamente de esa persona, pero te envío un mensaje ulterior para que tú puedas prejuiciar a la persona. Así es. El punto número 7 es, no tenemos el derecho de juzgar los motivos de otras personas. Y siempre a veces cuando yo platico con alguien, le pregunto, ¿quieres que te escuche o quieres que te dé mi opinión? ¿Verdad? Porque muchas veces no tenemos el derecho de juzgar. Muchas veces, como decías tú, o sea, están hablando y no escuchamos y pum, pum, y ya tenemos la respuesta. Y 1 Corintios 4:5 dice, por lo tanto no juzguen nada antes de tiempo. Esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponde. Así que bueno, yo creo que ese día llegará y será ahí realmente donde Dios sacará cada cosa a la luz. Así que estos sí son 7 puntos muy importantes de que nosotros debemos de reconocer cuándo está mal juzgar a los demás. A continuación está otra pregunta que dice, ¿cómo rompemos el hábito de juzgar a los demás? El primer punto de esta pregunta dice que debemos recordar que seremos juzgados con los mismos estándares con que juzgamos a los demás. Dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará y con la medida que miden a otros, se les medirá también a ustedes. Juzgar es emitir una sentencia. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar 2 tipos de juicio. Uno que lo encontramos expresamente en Mateo capítulo 7, verso 1, cuando Cristo les dice, no juzguen para que no sean juzgados. Y este de Mateo capítulo 7 está directamente relacionado con lo que viene hablando Santiago, porque se trata de un juicio que hace el hombre basado en sus propios criterios. Pero cuando nosotros vamos a Juan capítulo 7 y Cristo también habla de otro tipo de juicio, Cristo les dice, escuchen todas las cosas, está en Juan capítulo 7, verso 24, dice, escuchen todas las cosas para que puedan juzgar correctamente. En este punto dirán, bueno, ¿podemos o no podemos juzgar? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra cosa? La diferencia es que el primero, y es el que está hablando Santiago, es un juicio que se hace, como dije, conforme a los criterios del hombre. Es el hombre haciendo un juicio, el hombre criticando, el hombre hablando mal, el hombre calumniando. Pero el segundo es un juicio que hace el hombre a través de lo que Dios dice en su palabra. Es Dios juzgando al hombre, juzgando a una persona a través de un siervo. Y nosotros podemos ver que detrás de uno están los frutos de la carne y detrás del otro están los frutos del Espíritu. Porque yo te puedo decir, oye Roberto, ¿sabes qué? He estado orando al Señor y Dios me mostró que necesito hablar contigo. Y yo te puedo decir algo que te va a doler, pero Dios ha preparado tu corazón para recibir lo que estoy diciendo. Y Dios ha preparado mi corazón para decírtelo de una manera en que tú lo puedas aceptar. Y así tú creces y yo crezco. Pero el otro trae condenación.
Así es, son dos cosas diferentes y sobre todas las cosas platicamos con Francisco que para todo esto debemos de usar filtros, claro, el filtro del Espíritu Santo, dejarnos guiar, como decía Francisco, por el Señor y no hacerlo en nuestros propios criterios. También el punto número 2 dice, recordando que todos vamos a dar cuentas a Dios. No algunos, no este grupo o sino que todos vamos a dar cuentas a Dios. Y Romanos 14, 12, versículo 13 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgarnos. Me encanta eso, o sea, él se incluye, dice, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propongámonos no poner tropiezos ni obstáculos al hermano, como decía anteriormente. O sea, en el principio de Santiago 4, 11 y 12 nos dice, como decías tú, nos dice, hermanos, ya basta de dejar de parpalotear, de dejar de ser acusadores, de dejar de criticar. Si nuestro juicio va a ser para bendición de una persona, hazlo, pero hazlo con misericordia, hazlo con amor, sabiendo que estás usando los filtros correctos del Espíritu Santo. Ya no seamos un cuerpo dividido, un cuerpo que realmente lo único que estamos haciendo es mutilarnos, porque realmente cuando Cristo venga, viene por una iglesia unida y es nuestro trabajo. Todos vamos a dar cuentas y el día que demos cuentas también seremos galardonados por las cosas que vamos a hacer. Imagínate, Francisco, qué hermoso que lleguemos ahí arriba y diga, ok, Francisco, ¿sabes qué? Estoy contento porque tú ayudaste a estas parejas y estas parejas estaban a punto del divorcio y tú con tu esposa hicieron un excelente trabajo, me encanta. Así que aquí está tu galardón. ¿Sabes qué, Francisco? Tú te esforzaste porque en vez de juzgar a esa persona que estaba tirada en la calle, tú fuiste, le diste un plato de comida, no lo juzgaste, sino que al contrario lo llevaste a la iglesia y lo ayudaste. Asimismo, ese día vamos a ser galardonados por todas esas cosas buenas. Así que tenemos el último punto ya para terminar, que dice recordando la misericordia que Dios ha sido con nosotros, pero no sé si tú alguna vez puedes comentar lo misericordioso que ha sido Dios en tu vida. Lo misericordioso y lo ingrato que he sido yo, Roberto. En el 2 de diciembre del año 2002, mi esposa y yo tomamos una decisión que nos llevó a perder todas las cosas materiales que a través de los años habíamos logrado adquirir. Fue una decisión que nos costó bastante. Los resultados fueron muy fuertes para nosotros. Recuerdo que una mañana cuando las muchachas se fueron a sus colegios y mi esposa se fue a sus clases, yo estaba solo en la casa con ese sabor en el alma que tiene un padre que asaltó la alcancía de sus hijos, sacó sus ahorros y los compró en tickets de lotería y lo perdió todo. Así estaba yo esa mañana y yo no tenía idea de lo cerca que el diablo te puede llevar de la muerte y cómo podía el diablo manipular mis pensamientos y ponerme pensamientos suicidas en mi cabeza. Y comencé a mirar el espejo y comencé a hablar mal de Dios. Palabras, le decía a Dios, palabras que no quiero decirlas porque me avergüenzo de decirlas. Y le decía a Dios, quítame la vida. Si así me vas a tratar, quítame la vida. Si así me vas a pagar, quítame la vida. Ya yo no quiero seguir viviendo. Y mientras yo estaba hablando, lo único, yo esperaba que Dios me tratara de una forma cruel, me diera con un palo, me diera con una espada, que me quitara la vida. Y lo único que yo escuché de su palabra fue una voz audible que me dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Cuando yo escuché esas palabras, yo caí y comencé a llorar y sentí una mano en mi espalda que me decía, yo te he perdonado, yo te he perdonado, yo te he perdonado. Y me daba por la espalda y me decía, yo te he perdonado. Y tú me preguntas, Roberto, Dios ese día pudo quitarme la vida. Dios ese día pudo destruir mi vida. Pero Él decidió extenderme misericordia.
Pero si tú me preguntas si he sido ingrato en algunas oportunidades, así como el siervo que no quiso perdonar, sí lo he sido. A veces en oportunidades he retenido el perdón a una persona y he olvidado que Dios me perdonó a mí, que Dios me levantó a mí y que así como Dios lo hizo conmigo, yo lo tengo que hacer con las otras personas. Porque la salvación no cuesta, la salvación es gratis. Tú no tienes que hacer nada, pero el pecado es condicional. Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Si algún hermano me ofendió, yo no tengo que correr a juzgarlo. Yo tengo que extenderle perdón, porque yo también fui perdonado. Amén. Wow, Francisco, gracias por ese testimonio, ¿verdad? Por esa parte de tu vida. Gracias por compartirlo. Y bueno, si entre todo esto algo pudiera quedar en nuestras vidas, en sus corazones, es que no podemos seguir jugando a ser Dios. Porque cuando nosotros juzgamos, estamos quebrantando la ley. Realmente no es nuestra posición, no es posición de Francisco, no es posición del pastor, es posición del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el único juez y legislador. Yo traía esta cinta por aquí y recordando el versículo que leías, Francisco, que está... Mateo 7. ¿Sí me lo puedes leer, por favor? Mateo 7 dice, no juzgue para que no Si sea no juzgado. juzgues para que nadie sea juzgado, porque así como juzgan y a la medida que miden a otros, así se les medirá. Yo me ponía a pensar, ¿cuánto habré juzgado? ¿Habré juzgado 5 pulgadas? ¿O cuánto habré yo juzgado? A la medida que tú hayas juzgado, así vas a ser medido. Así que yo creo que esto a mí me reta, yo creo que a ti, Francisco, también, a romper este prototipo en nuestras vidas y realmente hacer caso a lo que Santiago nos está diciendo, a amarnos unos a otros, porque realmente somos un cuerpo, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Por qué no oramos para terminar? Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor. Yo te pido que seas tú, Señor, bendiciendo a cada persona, Señor, que nos ha acompañado en esta transmisión, Señor. Yo te pido, Padre, que cada palabra, cada punto, Señor, se haga rema en sus corazones. Y si alguno de nosotros, Señor, hemos tenido una medida desbordada en la cual hemos juzgado, en la cual no hemos sido amorosos, en la cual no hemos amado a nuestro prójimo, en la cual hemos parloteado, criticado, Señor, hemos chismeado, yo te pido, Jesús, que hoy, en este mismo momento, nos perdones, Señor, y queremos volver a ti, Señor, así como decía Francisco, con misericordia, porque tú asimismo perdonaste ese momento a Francisco, y hoy tú nos estás perdonando, Señor, así como perdonaste la deuda, Señor, de esta parábola, Padre Santo, que se encuentra en Mateo 18, 21 al 35, Señor. Asimismo, tú nos has perdonado, Señor, y ponemos todas las cosas que de alguna manera te han desagradado, Señor, para hoy comenzar de cero y comenzar con una nueva fe, Señor, con un nuevo veredicto, Señor, y que no somos culpables, sino que al contrario, Señor, somos redimidos, somos justificados por tu sangre y por tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No, gracias, Roberto. Un honor haber trabajado hoy contigo. Dios te continúe bendiciendo. Y a continuación, seguimos con las preguntas.